En un mundo donde los cuerpos se esculpen con dolor y los campeones se forjan con sangre, hubo uno que no nació para competir, sino para cambiar las reglas del juego. Sergio Oliva no fue solo un físico perfecto, fue un milagro anatómico. Un cubano que escapó de la revolución y conquistó el escenario más grande del culturismo mundial. Derrotó al joven austriaco que luego sería leyenda, el único en la historia en hacerlo. Pero cuando tocaba el cielo con sus manos de acero, el sistema se volvió en su contra. Silenciado, exiliado, baleado por la mujer que amaba, pero nunca vencido. Su cuerpo desafió la lógica, su historia desafió al mundo. Antes de ser una leyenda, fue un niño entre cañas, un niño que jamás conoció el lujo, ni siquiera la infancia. Sergio Oliva nació el 4 de julio de 1941, en el humilde pueblo de Guayabal, Pinar del Río, Cuba. Era el segundo de 6 hermanos en una familia campesina, donde la tierra no daba oro, sino callos en las manos y hambre en la barriga. Desde los 12 años, empuñó el machete no como juguete, sino como herramienta. Cortaba caña bajo un sol de fuego, jornadas interminables, comidas escasas, agua caliente como el aire. Allí, en los campos cubanos, Sergio no se formó como culturista, sino como guerrero. No había gimnasio, no había proteína, solo sudor, músculos duros y una determinación imposible de describir. A los 15 años, mientras el país se desangraba en luchas políticas entre el régimen de Batista y la revolución castrista, Sergio fue reclutado como joven soldado. Aprendió a marchar, a callar, a sobrevivir. Pero su alma no era militar, era indómita. Era fuego puro en silencio. A los 17, algo sucedió que cambiaría su vida para siempre. Un encuentro con el destino. Un día cualquiera, Sergio entró a una pequeña instalación deportiva improvisada en su barrio. Allí había pesas, discos, barras viejas y herrumbre en cada rincón. Y frente a él, hombres levantando barras cargadas con un esfuerzo inhumano. Era una competencia de halterofilia. Se quedó hipnotizado. La potencia, la disciplina, la fuerza, todo aquello lo impactó en lo más profundo. Y en ese instante lo supo. Eso quiero hacer yo. Comenzó a entrenar ese mismo día, sin técnica, sin entrenador, sin dinero. Pero tenía lo único que no se compra: voluntad de hierro. En apenas 6 meses, rompió récords locales. Su fuerza era brutal, sobrehumana. Los entrenadores decían: este chico es un prodigio. Y lo era. Tenía unos brazos que parecían tallados por dioses antiguos, piernas como columnas, y una espalda que ya empezaba a parecer una V de victoria. El talento de Sergio no pasó desapercibido. Fue seleccionado para representar a Cuba en el equipo nacional de halterofilia. Con apenas 20 años, ya competía en torneos internacionales. En 1962, el gobierno cubano lo envió como parte de su delegación a los Juegos Centroamericanos, en Kingston, Jamaica. Allí representaba al régimen, pero él solo soñaba con libertad, y fue allí donde tomó la decisión más valiente y peligrosa de su vida. Entró a la embajada de Estados Unidos y dijo una sola frase: quiero asilo político. Ese día, se despidió de su país, de su familia, de su historia, y ganó algo aún más valioso: la posibilidad de empezar de cero, como un hombre libre. Su fuga fue noticia. Las autoridades cubanas lo tacharon de traidor, pero para él era solo el inicio. Lo primero que tuvo en Miami fue nada, ni hogar, ni amigos, ni dinero. Vivía de trabajos esporádicos: cargador, ayudante, reparador de televisores. Dormía en un sofá prestado. Se alimentaba con lo poco que encontraba, pero lo único que nunca dejó de hacer fue entrenar. Su rutina no era cómoda, era salvaje. Levantaba cargas en la calle y luego levantaba barras en la noche. Y entonces el norte lo llamó. En busca de oportunidades, Sergio emigró a Chicago. Allí consiguió trabajo en una fábrica de acero. El calor era insoportable, las jornadas agotadoras,
el riesgo constante, pero él tenía una meta: convertirse en el hombre más fuerte y más musculoso del mundo. Después de trabajar 10 o 12 horas diarias cargando vigas de metal, iba al gimnasio Yinemesía Duncan, donde entrenaba como si el mundo dependiera de ello. Los testigos de la época decían: era una fiera. No entrenaba, se transformaba. No tenía técnica sofisticada ni asesoramiento. Tenía rabia, hambre, deseo y un físico que crecía como si fuera obra de magia. En 1963, se presentó al concurso de Mr. Chicago, un evento menor, pero lleno de competidores con experiencia. Cuando Sergio se quitó la camiseta, el público contuvo la respiración. Nunca habían visto algo así. Un cuerpo esculpido en hierro, una presencia de gladiador, una estatua viviente. Ganó el título. Y ese día nació el mito. La comunidad del culturismo quedó impresionada. Revistas especializadas comenzaron a hablar de aquel cubano con cuerpo imposible. Había llegado sin fama, sin padrinos, pero con el físico de un dios griego. Y esto era solo el principio. Era 1964, y un cubano desconocido había empezado a llamar la atención en toda América. No por hablar, no por promocionarse, sino por su físico, un físico que no parecía humano. Sergio Oliva ya no era solo Mr. Chicago, era la encarnación viviente del músculo perfecto. Cada pose suya era arte. Cada entrenamiento era una declaración de guerra al cuerpo. Entrenaba como si el dolor fuese su lenguaje. Comía como un león. Vivía para mejorar. Y no tardó en aparecer en concursos más importantes: Mr. Illinois, Mr. America, Mr. World. Pero todo cambió cuando apareció en el escenario del Mr. Universo. Allí se enfrentó a culturistas de todos los rincones del planeta. Pero cuando Sergio subió a la tarima, el resto desapareció. Sus músculos tenían una redondez que nunca se había visto. Su cintura era de avispa, su espalda una cortina, y sus bíceps 2 esferas esculpidas por los dioses. Los jueces no tuvieron dudas, ni siquiera pelearon por los puestos. Sergio ganó, y el mundo lo miró con asombro. ¿Quién era ese cubano? ¿De dónde salió esa bestia? ¿Y cómo es posible que exista ese físico? A partir de allí, la leyenda creció como fuego en pólvora seca. Mr. Olympia, el sueño supremo. En 1967, Sergio se presentó al concurso más importante de todos, el Mr. Olympia. El entonces campeón Larry Scott ya no competía, y el escenario estaba listo para una nueva figura dominante. Cuando Sergio subió a la tarima, hubo silencio. El público no aplaudía, se quedaban mudos. Era como ver a Hércules en versión real. Ganó su primer Olympia sin discusión. Y entonces vino 1968. Una bestia austriaca apareció en el horizonte: Arnold Schwarzenegger. El joven Arnold venía con fama, con carisma, con estructura, pero todavía no estaba listo para Sergio. Cuando se enfrentaron en el Olympia 1969, Oliva lo aplastó. Arnold lo reconoció años después. Era imposible ganarle. Su físico no era de este planeta. Así, Sergio se convirtió en el único hombre en vencer a Arnold Schwarzenegger en una tarima de Mr. Olympia. Un trono indiscutido. 1967, 1968, 1969. 3 victorias consecutivas, 3 coronas, un reinado. Los medios lo llamaban The Myth, porque verlo era no creerlo, porque pensar que alguien así era real resultaba absurdo. Pero como todo imperio, el de Sergio también se encontró con enemigos: la política del fisicoculturismo. La IFBB, dirigida por los hermanos Weider, tenía ya a su nuevo rostro, Arnold. El joven austriaco era carismático, hablaba inglés y vendía más. Sergio, en cambio, era más serio. No jugaba con la prensa, era directo, duro. No estaba dispuesto a arrodillarse ante nadie. En 1970, se enfrentó nuevamente a Arnold y perdió en un veredicto polémico. Muchos dijeron: le robaron el título. Sergio lo sabía.
y la herida quedó abierta. Exiliado del Olimpia. A partir de allí comenzó su declive competitivo en IFBB, no porque bajara su nivel, sino porque los organizadores comenzaron a dejarlo fuera, a invisibilizarlo, a excluirlo. En 1971 ni siquiera lo dejaron competir. Sergio se sentía traicionado, no importaba cuán bueno fuera. El juego estaba arreglado. Así, se alejó del circuito por varios años. Después de 3 años en la cima del mundo, llegó el infierno. El nombre de Sergio Oliva empezó a desaparecer de los titulares. Las portadas ya no lo mostraban. Las invitaciones a competencias se hacían cada vez más escasas. Y todo por una razón. No era parte del sistema. Mientras Arnold Schwarzenegger se convertía en la imagen pública del culturismo, Sergio era visto como una amenaza para el negocio. Era el hombre que no se arrodillaba, el que no jugaba el juego, el que decía la verdad aunque incomodara, y la IFBB lo silenció. El año 1971 fue un golpe bajo. A pesar de estar en la mejor forma de su vida, no le permitieron competir en el Mr. Olympia. La excusa fue burocrática, pero todos sabían la verdad. Querían que Arnold ganara sin obstáculos. Oliva se sintió traicionado, humillado, y decidió alejarse, pero no se rindió. Siguió entrenando, siguió creciendo. Y en 1984, a los 43 años, regresó a la tarima del Mr. Olympia. El regreso de un mito. Era como ver a un fantasma, a una leyenda que se negaba a morir. Aunque ya no era el mismo Sergio de 1969, su presencia fue impactante. Los más jóvenes lo miraban con respeto, los veteranos con nostalgia. Su cuerpo seguía siendo una escultura. No ganó, pero lo que hizo fue más grande que un trofeo. Recordarle al mundo quién fue el primero que dominó el Olimpo. Y esa aparición no fue la última. A lo largo de los años 80, Sergio compitió en otros torneos, y en muchos de ellos todavía quedaba entre los mejores, a pesar de la edad, a pesar de los años. Era inmortal, una vida entre sombras y balas. Pero su vida no fue solo gloria y músculo. Hubo dolor. Y uno de los episodios más oscuros fue el ataque que sufrió de parte de su esposa. Durante una discusión doméstica, Sergio fue herido por disparos. Ella le disparó, y él sobrevivió de milagro. Las balas no pudieron detenerlo, ni la traición, ni el olvido, ni los años. Sergio Oliva era de otro material, una leyenda cultural. Más allá del culturismo, Sergio se convirtió en ícono de la comunidad latina. Era el cubano que desafió al sistema, el exiliado que lo ganó todo, el hombre que venció a Arnold cuando nadie más pudo hacerlo. Muchos lo consideran el campeón sin corona tras 1970. Otros lo llaman simplemente el mito. ¿Consumió esteroides? Esa pregunta siempre quedó en el aire. Pero Sergio nunca fue atrapado, nunca confesó. Y muchos de sus contemporáneos aseguran que su físico era producto de entrenamiento salvaje y una dieta brutal: arroz con frijoles, carne roja, pollo frito, pescado, huevos, leche entera, plátanos, hamburguesas y hasta helado. El cuerpo es un horno. Si quieres fuego, métele leña. Eso decía Sergio. El final de una era. Sergio Oliva falleció el 12 de noviembre de 2012. Tenía 71 años. Vivía en Chicago. Su salud ya se había deteriorado, pero su leyenda seguía intacta. Hoy, su nombre sigue grabado en la historia del culturismo, como el primero que realmente cambió las reglas, como el primero que no solo impresionó, sino que dominó.